Bueno, a un año de gobierno, la popularidad de la presidenta ha empezado a resentir, pues, el ejercicio del poder y ya no pisa terreno tan firme. Hace unos cuantos meses, la presidenta y su partido vivían, pues, en una especie de idilio. Habían arrasado en las elecciones, controlaban el Congreso de la Unión, lo siguen controlando, gobiernan 24 de los 32 estados y tenían una aprobación enorme que les permitía, pues, hacer y deshacer, ¿no? Ahora, al parecer, las cosas están cambiando. Según información de la encuesta Global Leader Approval Rating Tracker, la aprobación de la presidenta ha caído de 62% a 41% en solo un año. Son 20 puntos. Es una cifra alta, muy negativa para una presidenta como Claudia Sheinbaum, heredera política de López Obrador, para, pues, quienes la popularidad es mucho más importante quizá que dar resultados, ¿no? Y esta caída puede tener muchas causas. Por supuesto, la crisis de seguridad en Sinaloa, que ya lleva más de un año, el escándalo del huachicol fiscal que ensucia el nombre del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el caso de Hernán Bermúdez, la barredora en Tabasco, que ha manchado también ya a Adán Augusto López, coordinador de los morenistas en el Senado, el asesinato de Carlos Manso, pese a sus llamados de auxilio, entre muchas otras causas, ¿no? Y por primera vez en su mandato es más la gente que reprueba que la que aprueba a la presidenta. Y pues nos parece que no es un dato menor. Vale la pena decir que estos datos no son de una encuestadora de la oposición, son de esta casa, Morning Consult, que es la que utilizaba un día sí y el otro también, el expresidente López Obrador, para presumir que era el segundo mandatario más popular del mundo y que muy pronto le iban a ganar al de la India. Ahora, la presidenta es la octava en el ranking. El dato, pues en sí mismo no es tan malo, ¿no? El octavo lugar en el mundo. La tendencia está, que a ellos les gusta hablar mucho en esos términos, pues es muy negativa, es una caída. La presidenta y su equipo tendrían que evaluar lo que está ocurriendo. Luis Estrada nos acompaña hoy aquí, director de Spin Consultores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adela? ¿Cómo te va? Gracias. A mí me va muy bien. ¿Cómo le va a la presidenta? Es muy importante lo que mencionas respecto de la caída en la tendencia, porque fíjate que, finalmente en las encuestas, pues puede haber debates de diferentes encuestadoras. Obviamente van a salir incluso los que trabajan para Morena, para el gobierno, y van a decir, no está en 40, está en 102 o 120, lo que sea, ¿no? Pero la tendencia en todas las encuestas, no solo la de Morning Consult, que como dices, es la que usaba López Obrador todo el tiempo, la presumía muchísimo, para decir que era el segundo mandatario mejor evaluado después del presidente de India. A veces, cuando lo superaba por 1 o 2 puntos, pues obviamente hacían casi conferencia de prensa especial, sí, claro, para demostrar ese dato. Pero es la tendencia en todas las encuestas. Si ya lo refleja Morning Consult, que tenía esos números, es porque está en todas las encuestas igual. En todas las encuestas ha ido a la baja la aprobación de la presidenta Sheinbaum. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que mide la aprobación? Es algo relativamente subjetivo, incluso para algunas personas podrá ser cuando les preguntan, ¿usted aprueba o desaprueba a la presidenta? Bueno, pues algunos se fijarán en su personalidad, otros se fijarán en su carisma, otros se fijarán en la economía, otros se fijarán en la seguridad, en fin. Pero en todo caso, independientemente de cómo se mida, pues se hace un promedio y se presenta este dato. Y lo que vemos nosotros es que la caída, lo vemos desde Spin, y sacamos un análisis en agosto pasado, un checkpoint, donde demostramos que la aprobación de la presidenta empieza a caer. Empieza su mandato en octubre pasado, lo sabemos, pero empieza a caer, sube y empieza a caer cuando empieza el gobierno del presidente Donald Trump. Y la diferencia que nosotros detectamos es la discusión pública y la relación entre México y Estados Unidos. Obviamente, pues el tema de los aranceles,
pero el condicionamiento que expresa el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, hacia el gobierno de México, poniendo plazos para imponer aranceles a cambio de ciertas acciones en específico en seguridad y contra el crimen organizado, ha traído condicionado y amagado al gobierno de Claudia Sheinbaum todo este tiempo. Y en la medida en la que, pues, suponemos no se cumplen lo que el gobierno de Estados Unidos exige en términos de seguridad, le da un plazo más, pero le va poniendo cada vez más requisitos. Y estos requisitos que nosotros no sabemos, no vemos cuál es la lista que tiene que palomear. No se hacen público, claro. Pero sí vemos cuál ha sido el discurso del gobierno de Estados Unidos respecto a la seguridad y, sobre todo, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Primero, el gobierno de Donald Trump dijo o estableció por ley que los cárteles del crimen organizado eran o podrían ser tratados como organizaciones terroristas. Eso le da todo el derecho, desde el punto de vista legal en Estados Unidos, a tratarlos de una forma diferente como ha tratado a otras organizaciones terroristas en el mundo. Ahí está la historia. Y eso también ha llevado a otros episodios de términos de si el gobierno de México no entrega lo que Estados Unidos le está pidiendo, entonces, y lo ha dicho el presidente Trump, lo han dicho sus funcionarios, hay una colusión, hay un acuerdo entre los políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum y los criminales. Y eso, pues, finalmente ha tenido que obligar a la presidenta Sheinbaum, como vimos ahorita, a reaccionar. La presidenta Sheinbaum va detrás de lo que va diciendo el presidente Donald Trump en todos estos temas. No solo por los tiempos de los aranceles y las condiciones que pide, sino también a tratar de desmentir, a tratar de decir que no, que la soberanía, en fin, todo esto. Y además, con la mira de la negociación del Tratado de Libre Comercio el año que viene. Entonces, en la medida en la que quien pone la agenda, y esto sí es poner la agenda, la discusión, es el gobierno de Donald Trump, la presidenta Sheinbaum se ve reactiva permanentemente. Y en un tema en el cual asocia el crimen organizado con su gobierno. Sí, claro. Y es por ello que, al mismo tiempo que la aprobación de la presidenta Sheinbaum ha caído en las encuestas, la corrupción se ha ido incrementando. Ya es el segundo lugar en la encuesta del Financiero como el problema más importante. La seguridad siempre se ha mantenido. Y la economía, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, era el más importante después de seguridad. Pero ya la corrupción ya lo rebasó. Y eso nunca había pasado en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Así que es cómo se ha puesto o expuesto este tema y la poca respuesta que está dando el gobierno de Claudia Sheinbaum al respecto, lo que afecta la discusión en la opinión pública y eventualmente pues también lo que vemos con los hechos y con la discusión, como vimos en este fin de semana con la marcha y con otras acciones de inconformidad a lo largo del país. Lo que sí es un hecho es que ha disminuido su popularidad, ¿no? En todas. Incluso en las suyas. Esto no se lee a un desgaste natural. Digo, es un año, entiendo. Pero compáramelo con administraciones anteriores, al año, como estaban los presidentes. Como decías hace rato que un idilio, hay siempre una luna de miel. Pues claro, es la esperanza, ¿no? El tema es qué tanto dura esa luna de miel y qué tanto puedes tomar acciones que, aprovechando esa luna de miel, puedas gastar un poquito de ese capital político sin pagar un costo rumbo a las siguientes elecciones. Claro. La verdad es que lo que vemos es una tendencia constante a la baja. López Obrador se estabilizó. Otros presidentes más o menos se han estabilizado, sufren un pico y luego caen un poco, pero se estabilizan. Y aquí lo que vemos es que sigue a la baja. Y lo que a mí me llama la atención es cómo han manejado esta situación. Al ser tan sensibles y tan reaccionarios o reactivos, hacia los datos de las encuestas en los gobiernos de Morena, tanto el presidente López Obrador como el presidente Sheinbaum, toman acciones que a veces parece que no las están pensando claramente. Y la reacción o la sobrereacción respecto de una caída en la popularidad los puede llevar a tomar malas decisiones.
A mí me parece, y podemos platicar ese tema también, que lo que le pasó a la presidenta hace unos días afuera de Palacio Nacional, que se acercó una persona, en fin, ese salir a tratar de ver y demostrar a la presidenta que convive con la gente y que la gente la ama, la quiere y la protege, como decía López Obrador también, pues es una reacción de una mala lectura a una situación que necesita o requiere otro tipo de respuesta, no que la presidenta salga sin seguridad o con una seguridad poco cuidada. Lo demás lo podemos discutir en otro momento, pero Aquí independientemente alguien se le de eso, acerque demasiado y la acose. eso ¿no? es seguridad. Pero... Eso de entrada es un tema de seguridad. Pues, ¿no? Entonces, ellos piensan, el gobierno de la presidenta y sus asesores, que esto era suficiente para poder de alguna forma compensar o demostrar que la presidenta es querida. Cuando se acumulan... Porque le salía a López Obrador. Pero fíjate que el presidente López Obrador nunca hizo eso en la Ciudad de México. No se exponía así, no se exponía No, así. y tenemos varios episodios de políticos que al no tener un buen mecanismo de seguridad sufrieron ciertas crisis, llamémosle, en términos de imagen. Por ejemplo, el presidente Peña, cuando fue a la Ibero, pues en realidad fue un problema de seguridad, que no se hizo una valla especial. Logística, seguridad, etcétera. Lo cual, pues, en principio, las personas que lo rodean o que rodean a la presidenta o a los presidentes, pues, trabajan para eso y tienen que tenerlo cuidado siempre, sí o sí. En el contexto de unos días previos a haber asesinado a un alcalde públicamente, como fue Carlos Manzo, pues que la presidenta saliera para demostrar que podía caminar en la Ciudad de México sin un nivel alto de seguridad, me parece irresponsable y me parece algo que tiene que ver con una sobrereacción a esta caída. Entonces, sí están notando en sus propios números que no está bien la presidenta, pero las reacciones o las respuestas no son adecuadas y la llevan a una cuestión peor. No, quien decía, no, es una cortina de humo o esto es algo que está planeado. Montado. Pues a ver, que fue un montaje. Independientemente del nivel de conciencia o conocimiento que tengan sobre estos temas de acoso quienes lo han afirmado, lo que sí vemos es cómo hay una falta de lectura, de realmente ver cómo solucionar una crisis. Quienes piensan que una crisis se soluciona con una crisis peor, pues entonces tendrán que eventualmente solucionar esa crisis peor que acaban de generar y pues así se van juntando uno tras otro, ¿no? Y aquí pues claramente no lo hicieron bien. Me parece que hay un error claro en su equipo, no solo de seguridad, sino también de estrategia de comunicación, y de estrategia política. Ahora, ¿cómo ves la respuesta a la marcha? ¿No? Esa es otra que si no lo maneja bien le va a costar. Mira, como decían hace un momento en la mesa, me parece que cada vez más, Jimena me parece que lo mencionó, cada vez más las marchas se vuelven más violentas. Más violentas. Sí. Y la reacción de la autoridad ya no tiene esa contención que buscaban antes. Ahora ya abiertamente avientan gases y se enfrentan sin protocolos. Bueno, también era muy lamentable ver cómo los policías y las policías eran golpeadas. Claro. Por supuesto, por supuesto. Pues es nuestro símbolo de autoridad, la policía, ¿no? Y era muy lamentable ver eso. Pero se fueron al otro extremo, porque hay un protocolo de contención, ¿no? Sí, y me parece que no, parece como si no estuviera bien aplicado en ningún caso, o no bien aprendido o bien aplicado. Yo coincido contigo, es realmente humillante y peligroso, y obviamente ha habido muchas y muchos policías lesionados en todas estas marchas, con tal de decir, nosotros no reprimimos. Pero pues lo que vimos es que sí. Y en todo caso es la señal que se manda desde la autoridad de que cualquier marcha, cualquiera, bajo cualquier pretexto, no solo no va a estar preparada la autoridad, sino que además se trata de poner una distancia y después tratar de minimizar diciendo que desacreditar. No fueron los que tenían que ir, en fin, olvídate. Pero la imagen internacional y las primeras planas internacionales que hablaron de esta marcha fue sobre una queja sobre corrupción,
con lo que decimos en Spin, sobre violencia, que pues es lo que llevó eventualmente a la presidenta, me parece, y a su equipo a cometer este error de dar una vuelta sin seguridad afuera del Palacio Nacional, y obviamente el acumulado. No sirve que digan y presuman que ha bajado 30%, 20% el número de homicidios diarios, si siguen matando de una forma violenta a más de 50 personas al día en México. Yo creo que no solo es esa supuesta empatía que la presidenta proyecta o proyectaba solo por ser mujer, no se refleja en el liderazgo. Y esa falta de empatía se transforma, y como lo vemos en el negar constantemente, es una falta de responsabilidad también de liderazgo que pues se demuestra en otros aspectos o pierde o va perdiendo confianza, y me parece que también es una de las causas de la baja en la aprobación. ¿Y qué notas? Porque, claro, una fue la manifestación del sábado, ¿no? En real presencia. La otra es en el mundo digital. Sí. Yo he visto en redes sociales un montón de ahí sí, jóvenes, ¿no? Jovencitos diciendo, no soy bot, no me pagan, etcétera, etcétera. ¿Qué ves? Hay mucho ruido que no veías antes, porque claro, López Obrador era un genio de la comunicación, ¿no? Y sí le daba la vuelta absolutamente a todo. ¿Qué ves en la presidenta Sheinbaum, Luis? Mira, me parece que los debates en redes nunca los han podido ganar el grupo, el gobierno, Morena. Ha sido difícil para ellos, no solo porque no tienen la capacidad en términos de manejo de crisis y de responder. Lo que hacen en la realidad, pues después no se puede borrar en un tuit. Si no saben aceptar críticas, si no saben lidiar con los medios, si no pueden dar entrevistas que puedan de alguna forma contestar preguntas difíciles, si hacen una conferencia de prensa, ya lo habíamos platicado, nadie había hecho conferencias de prensa en la historia del mundo más que López Obrador, la primera persona. La segunda persona es Claudia Sheinbaum, nadie más hace conferencias de prensa diarias. Pues sabemos que no son conferencias de prensa porque no pueden contestar preguntas difíciles. Preguntas fáciles, cualquiera puede hacer una conferencia de prensa 3 veces al día. Tú, yo, quien sea, podemos hacerlo. O preguntas. Y pues si elegimos quién pregunta y cómo contestamos, pues está fácil. Entonces, si eso en la realidad no se refleja, pues tampoco lo van a poder reflejar en redes. Los debates que vemos en diferentes mesas de discusión aquí, en radio, en televisión, pues la verdad es que son los mismos argumentos de siempre, que además, una vez que lo intentaron hacer y hablar del pasado y que el pasado no es y ahora sí, pues ya cuando acumulas 7 años, el pasado también eres tú el pasado. Claro. Y el pasado reciente y quizá la causa directa de la situación actual, porque no hay un cambio, no hay, como platicamos alguna vez, esa transformación de la que ellos mismos hablan, no se ha reflejado, no se ve, y sobre todo, pues en cuestiones económicas, que es finalmente lo que afecta más a la gente, pues no se ve tampoco reflejado, incluso a pesar de que se dé tantos programas sociales y que se le dé dinero a la gente, pues la situación económica no está bien. Y eso eventualmente acelera o dispara otros aspectos de evaluación de las autoridades que finalmente no les permite a ellos lidiar con una carga en redes sociales o en cualquier otro aspecto. Las redes normalmente, repito, no han sido su fuerte, por más que han intentado comprar espacios, comprar seguidores, en fin, ha sido muy difícil para ellos y me parece que la seguirán perdiendo por un buen rato. Ahora, tú has visto, tú pues se monitoreaba, Spin monitoreaba todas las mañaneras de López Obrador, contabilizaba absolutamente todo. ¿Lo están haciendo ahora con la presidenta? No, y te voy a decir por qué. Cuando vimos en la campaña a la entonces candidata Claudia Sheinbaum tratar a los medios de la misma forma, contestar igual, con los mismos tonos. Ahorita la estábamos oyendo en el clip hasta la voz. No, igualito a López Obrador. Dijimos, esto va a ser pues lo mismo. Va a ser lo mismo. Nosotros ya demostramos
cuáles eran las características de las conferencias, para qué sirvieron, cómo se llevaban a cabo, quién iba, quién no iba, todo. Finalmente, pues lo que vimos fue prácticamente lo mismo, y si nuestro punto ya está demostrado, no tenemos por qué perder el tiempo haciendo eso. Pero ¿sí has visto un cambio en la imagen de Claudia Sheinbaum, en lo cómo proyecta? No, me parece que ella es tal cual es. A lo mejor algunos dirán está más enojada o está más seria. En fin, yo creo que ella es así. En algunos momentos, como ahorita que lo veíamos en el clip, cuando trata de emular a López Obrador, pues se ve rara, se ve, sí. ¿no? Cuando tratas de hacer un personaje al que pues no has ensayado el papel, pues te va a salir mal. Yo creo que la presidenta... Y no se ve genuina, ¿no? No, y otra vez, en algún momento platicamos que la conferencia de prensa, por cómo se hacía y qué características tenía, en realidad les impedía posicionar mensajes importantes cuando los tienen. Claro. Porque todo es ruido, porque todo es de quién habló, porque todo es la pregunta puesta. Y se habla de chile salida, de lo que sea, ¿no? Y ahora, con cómo vemos a la presidenta, que no tiene la misma habilidad que tenía López Obrador, no la tiene. No sé si eso es bueno o es malo, pero no la tiene. Pues que lo dijimos aquí un montón de veces. Digo, en eso pues es único López Obrador, ¿no? Ahí me parece que ella tendrá un sexenio muy largo, porque ellos han apostado a que son las conferencias de prensa la única o la herramienta más importante de comunicación, pero bueno, pues tienen las mismas características, les impide avanzar, les impide comunicar de una forma eficiente y pues por supuesto tampoco sirve ni siquiera para manejar crisis, al contrario, genera nuevas crisis. Ahora, entonces, ¿tú crees que esta es la primera gran crisis política de la presidenta? No, yo creo que en términos de la llegada de Donald Trump y la imposición de aranceles y esta revisión periódica, a pesar de que se ha solventado, o por lo menos solventado me refiero, se ha pospuesto lo que sí, se el ha gobierno ido postergándose. El gobierno de Estados Unidos, ahí es donde realmente ella tuvo que modificar su comportamiento y su discurso y está sujeta a lo que dice Donald Trump. Eso me parece que le ha impedido o le ha reducido el margen de maniobra a ella, a su gobierno, a sus funcionarios, para hacer algo más. Primera situación que creo que no porque se haya dado en un momento, sino que se ha dado en el tiempo, le está afectando. Y segundo, creo que la herencia que le dejó el presidente López Obrador, no solo en términos del proyecto y las leyes y todos los cambios que quería hacer, sino principalmente en términos de deuda económica, le ha también reducido el margen hacia qué puede hacer y cómo puede tener libertad para manejar completamente su gobierno. margen. Algunos ya están diciendo que su gobierno se acabó, que si no va a haber dinero, si no tiene este margen y si Donald Trump nos va a traer a toallazos así 3 años más, pues entonces ¿qué puede hacer? ¿Qué más puede hacer y para dónde puede ir? Eso me parece que es algo que, repito, no es un momento, sino que más bien se empieza a ver reflejado en momentos como el fin de semana. Ahora, esta descomposición que vemos en el país en varios frentes, ¿no? Porque hay protestas y hay como muchos frentes abiertos. Sí. Esto es resultado de lo que hizo o no hizo López Obrador en su momento, ¿no? Por supuesto. Porque la presidenta como que ha querido hacer o está queriendo hacer, pero esto está haciendo crisis. Es un poco lo que pasa o ha pasado en otros regímenes populistas en los que es la segunda generación de líderes, ¿no? Venezuela ha pasado con Maduro, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó hasta en Argentina, yo te diría hasta en Brasil. La segunda generación tiene siempre esa responsabilidad de proteger a su antecesor. El legado. Y al mismo tiempo ponerlo como el héroe, ¿no? Estos días circula un video de Nicolás Maduro cantando la canción de John Lennon. Sí, la vi. Con una pancarta atrás con la imagen de Hugo Chávez. Es decir, Maduro no es nada sin Chávez. Aquí me parece que la presidenta Sheinbaum está en ese dilema todavía. Y pues es algo muy costoso tener que alejarse de la figura de López Obrador, a pesar de que eso es lo que tendría que hacer.
Y cualquier noticia que habla de o que menciona un regreso de López Obrador a la vía pública, pues le impacta directamente a ella. Entonces, pues es gobernar con el pasado, sin poder desconectarse, sino al mismo tiempo tener que ponerlo en un pedestal y lidiar con la realidad y con los costos que esa misma presidencia le dejó a ella. Lo tiene, por eso te digo, lo tiene muy complicado. La verdad es que todavía es difícil. ayer habló de eso y dijo, había muchos columnistas que decían que yo me tendría que separar o que me iba a separar, alejar de López Obrador, y no lo voy a hacer, ¿no? Sí. No ha pasado y no lo voy a hacer. Sí, y eso implica pues tomar decisiones que rectifiquen los... Pero que en la práctica lo ha hecho, Luis, ¿no? Por ejemplo, seguridad, ¿no? Sí se ve un cambio en la estrategia. Yo creo que esa cuestión no es una cuestión ni de ella. No importa. No lo entiendo. Es el presidente Trump. Pues claro, es la presión de Estados Unidos y de Donald Trump. Pero ahora sí que, como dijera el clásico, haya sido como haya sido, ¿no? Sí. Pero hay un cambio en la estrategia. Sí, que, repito, me parece que con todo el cambio no es suficiente para Estados Unidos. Y eso es lo que tiene a la presidenta pues, en la encrucijada. Tú imagínate en esta lista de cosas que no sabemos cuál es y no sabemos qué contiene, los nombres de personas que estarán ahí. Olvídate si entregarlos o no, quitarles como visas. No sabemos, hay mucha especulación. Por supuesto. ¿Qué gobernador ya no tiene visa? ¿Qué senador ya no tiene visa? En fin. Porque con todo y todo, la estrategia, en el cambio de la estrategia de la presidenta Sheinbaum es volver a lo que teníamos antes, Es volver a enfrentar a los liderazgos. Antes con Calderón. Con Calderón y con Peña, Claro, o sea, cosa que ellos han criticado muchísimo. Así es. No les quedó de otra. Pues no les quedó de otra. Porque... Y no es completa, porque si realmente hubiera un cambio, pues tendríamos que ver a líderes importantes. Estados Unidos tuvo que venir por uno y llevárselo. Sí. Porque si no, México no lo entrega, no lo captura. Estos cambios de criminales en 2 paquetes de un momento para otro, ¿cuántos años esperó Estados Unidos para encontrar y capturar a Caro Quintero? Y aquí fue en una tarde, sin ninguna pues cambio. Es decir, Estados Unidos está pidiendo cosas, México lo da ahí despacio, pero no todo. Y entre eso está la presidenta pues teniendo que ajustar la seguridad y eso pues no necesariamente está revirtiendo la percepción de seguridad, al contrario pues. Sí. Carlos Manzo fue la muerte de un político... que se atrevió a alzar la voz, ¿no? Pero muchos más lo han hecho antes, muchos más también fueron asesinados. La lista es muy larga. Pero es el momento que vive y el contexto en el cual está atrapada la presidenta Sheinbaum lo que hace la percepción diferente de a otros asesinatos anteriores. Que además Carlos Manzo se convirtió en un personaje nacional, ¿no? Así es. Cosa que no necesariamente sucedía en otros casos anteriores. En otros casos, ¿no? Sí. Ahora, entonces, lo que sí es un hecho es que va bajando su popularidad de acuerdo a todas las encuestas. Ha ido a la baja todo este año. Y eso a ellos les preocupa mucho, pues viene el 27. Claro. Y no solo el 27, el 26. Y el 26, el año que entra hay elecciones en varios estados. Sí. Ahora, aquí me parece que está la segunda parte de todo este tema. Hace rato estaba aquí Federico Doring platicando, pero él sabe y todos saben que no es suficiente que la presidenta tenga una aprobación baja si la gente que no está de acuerdo con la presidenta o que quiere hacer un voto de castigo o como lo quieras ver, no tiene otra opción a dónde ir. Claro, y aquí la oposición pues está todavía dormida. La oposición lleva un buen rato. Y la oposición me refiero, pues, el PAN y MC, el PRI, queda poco del PRI, casi todo prácticamente se ha ido a Morena, hasta los encuestadores se fueron, es mostrar liderazgos importantes y esos liderazgos, sobre todo a nivel local, para elecciones de presidente municipal y de gobernadores. Lo que fue una estrategia de éxito para el PAN en los 60, 70, 80 y eventualmente lo llevó al cambio en la presidencia en el año 2000, eso ha quedado completamente alejado y es por eso que malos candidatos, no solo a la presidencia,
en 3 elecciones seguidas. Aquí en la Ciudad de México también han tenido malos candidatos. Y malos candidatos o malas candidatas no me refiero a si a mí me gustó o no me gustó. No. Los resultados electorales lo demuestran. Sí. Y esos malos candidatos son el resultado de elecciones en las que ganan los candidatos de Morena 2-1, 3-1, en un resultado que les hace tener la posibilidad de modificar lo que ellos quieran legalmente en los estados a nivel nacional. Entonces, mientras la oposición no tenga candidatos atractivos que ganen elecciones, la gente, en el mejor de los casos, no va a salir a votar desde el punto de vista de la oposición. En el peor de los casos va a seguir votando por el partido que gobierna, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿crees que haya un cambio o si haya una sacudida de conciencia con esto de la marcha convocada por la generación Z, a la que, bueno, se subieron otros contingentes y otros grupos, ¿no? Siempre, ¿no? Que, pues, siempre. O sea, también, ¿quién iba a pensar que no iba a ocurrir? ¿Te acuerdas de esa marcha de Ayotzinapa Pues, cuando el aeropuerto... Claro. Fue igual, es decir... Igualito, ¿no? Sí, yo creo que se van sumando. Todo esto se va sumando a una percepción que se ve cada vez más frágil. Que la presidenta salga a decir que eso no le va a afectar, en realidad te está diciendo que sí le está afectando. Claro. No tienes que decir, yo soy muy fuerte para decir que eres fuerte, ¿no? Es como leer básico a Maquiavelo o a Sun Tzu, o al que tú quieras, ¿no? Las 48 leyes del poder. Pero si la presidenta está diciendo eso, es que sí le está afectando, y le está afectando porque seguramente verá que hay otros factores, no solo la popularidad por sí sola, sino otros indicadores que demuestran que no está teniendo el mismo apoyo, que por supuesto la luna de miel se acabó ya hace muchos meses, y que el horizonte, y eso es ahí donde creo que está realmente la clave, que los meses por venir previo a las siguientes elecciones, el ajuste que hicieron de la revocación de mandato, en fin, lo que viene no pinta bien porque no hay una oportunidad para salirse o para darle la vuelta. Cada vez es más complicado, los márgenes de maniobra se reducen. ¿Qué puedes hacer que te permita voltear la situación o proyectarte de una forma diferente a lo que ha sucedido en los meses anteriores? La verdad, eso es realmente lo que me parece puede ser el antes y el después. No creo que sea esta marcha el antes y el después. Hasta ahorita no hay. Siempre pensamos en que en los sexenios hay un antes y un después, un momento clave. Pero pues no necesariamente tiene que pasar eso para que se revierta una tendencia. Yo creo que ahorita la tendencia es a la baja, es negativa. Y la forma en la que están reaccionando los asesores de la presidenta, pues no está siendo lo suficiente y cada vez más el tiempo se les va. Sí. Luis, muchas gracias como siempre. Me da mucho gusto verte. Igualmente. Recibirte aquí. Muchas gracias. Gracias. Daniel Ibáñez también estuvo en la marcha del sábado. Esta es su crónica. Mentira, mentira, la misma porquería. Hola, ¿qué tal, jefa? Amigos de la saga, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Pues nos dimos cita el día de hoy en la marcha del 15 de noviembre, la marcha de la generación Z, exigencia de justicia, libertad y seguridad. Con banderas de México, de la calavera de One Piece y blancas recordando a Carlos Manso, fue como miles de jóvenes de la llamada generación Z salieron a manifestarse. Los contingentes se congregaron a los pies del Ángel de la Independencia para comenzar una jornada que estuvo acompañada de reclamos, frustración, coraje y también, habrá que decirlo, de esperanza. También hay que decirlo, lo que comenzó como un llamado exclusivo de este movimiento conocido como Generación Z, se convirtió en un llamado a la sociedad que marchó contra la violencia y contra la inseguridad. Los jóvenes decidieron alzar la voz y en compañía de su familia pidieron que se voltee a ver a las nuevas generaciones. Por la indignación que ha conseguido la administración de